carta de San Pablo a los Efesios y como hay tantas cosas hermosas para aprender de acá, no pude terminar la palabra que tenía, así que voy a intentar de hablar un poco de lo que me faltó el domingo pasado. Para los que no estuvieron o para los que están también, y recordarles un poquito de qué se trataba, ¿no? La palabra. Habla acerca de nuestra identidad como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes en Jesús, nuestro Señor. Y nos dice así la carta a los Efesios, el capítulo 4, verso 17 al 32. Vamos a hacer un poquito de memoria, de referencia a esto. Y también quisiera en esta oportunidad agradecer a Dios nuevamente por el año pasado, por lo que hemos podido hacer. El Señor nos ha guardado también de muchas cosas, nos ha provisto de cosas que necesitábamos y podemos decir que Dios ha sido fiel con nosotros. Él no nos ha abandonado. ¿Usted puede decir lo mismo? ¿Sí? ¿Ha sido fiel Dios con usted? Conmigo ha sido fiel, con mi familia ha sido fiel. Y decía que el hecho de ser creyentes, cristianos, no significa que no vamos a tener problemas o dificultades. Y de hecho vamos a tener, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero no debemos tener temor, porque el Señor ha vencido al mundo, ha vencido a todos los problemas, aún al problema más grande que tiene el ser humano, que es la muerte. Hasta ahora nadie ha podido vencer la muerte, pero Jesús ha podido vencer la muerte, ha resucitado al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Es lo que creemos y lo que dicen las Escrituras. Entonces, agradecer a Dios porque Él ha sido fiel, porque es un Dios verdadero, porque es un Dios que escucha y que responde nuestras oraciones. No es un Dios de madera o de yeso, es un Dios que tiene vida y que da vida. Un Dios que nos bendice y que no solamente nos bendice, sino que hace que nosotros podamos a su vez ser de bendición para otros. Y eso es lo maravilloso de poder sentir esa alegría. Usted quizás ha sentido esa alegría de poder ser de bendición para otros. Amén. Que es tan lindo cuando uno puede hacer algo por otros. Generalmente nosotros los seres humanos tendemos a pensar en nosotros, en un 99%. Pero el Señor nos enseña a despojarnos de nosotros mismos y a poder entregar al Señor. Y cuando uno se entrega y da a otro en el nombre del Señor, es como si lo estaría haciendo por el Señor. Que el Señor nos ayude en este año a poder hacer muchas cosas por nuestros prójimos, por nuestro hermano, por aquel que necesita, por esas personas que están a veces en angustia, que necesitan una oración, una visita. Que el Señor nos ayude, que nos dé la fuerza, el tiempo. Muchas veces uno quisiera ir a la casa de alguien a visitar y hay momentos en la vida que hay tanto para hacer y tantas cosas y uno dice, Señor, ayúdame, dame el tiempo. Porque hasta eso Dios permite, Dios nos da el tiempo para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Él es el que nos permite dar de lo que Él nos da. No podríamos dar nada si no tendríamos algo para dar. Así que qué bueno es tener, y una de las cosas más valiosas que tiene el ser humano es el tiempo. El tiempo se va y no vuelve. El dinero puede ser infinito. Puede haber poco, puede haber mucho, puede haber de una manera ilimitada el dinero. Así que los que nos preocupamos por el dinero, que creo que en alguna medida todos lo hacemos a veces, tenemos que saber que
El dinero va y viene, el dinero es fluctuante, y el dinero es a veces infinito, ilimitado, pero el tiempo no. El tiempo que nosotros le quitamos a algo en la vida no vuelve. Por eso es tan importante al comienzo del año decir, bueno, este año yo quiero dedicar un porcentaje de mi tiempo, no tanto a pensar en los bienes materiales, sino a pasar un poco más de tiempo quizás con mi familia, con algún hermano, a dar algo a alguien, a que ese tiempo que es limitado se multiplique, porque cuando uno da algo para alguien o para el Señor, sucede un milagro con el tiempo. ¿Usted sabía eso? El tiempo se multiplica increíblemente. Pero cuando decimos, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para leer la Biblia, no, estoy demasiado ocupado para las cosas de Dios, también siempre sucede algo y no podemos hacer las cosas que queremos hacer, materiales. Se lo digo por experiencia. A veces uno no terminó un trabajo y dice, bueno, hoy no voy a ir, pensando, no voy a ir a la iglesia porque no tengo tiempo, tengo que terminar un trabajo. Resulta que después el trabajo se complica y no lo puedo terminar, y no estuve ni en la iglesia ni terminé el trabajo. Entonces debemos nosotros ser conscientes que el Señor demanda de nosotros y requiere de nosotros, sus hijos, que Él, que se entregó todo, Él entregó su vida por nosotros, también espera que nosotros le demos ese tiempo al Señor. Y una forma de dar ese tiempo al Señor es darlo a los hermanos, dárselo a la lectura, a la palabra, a estudiar, a orar, a estar en comunión con el Señor. Así que creo que todos nosotros tenemos como una deuda que nunca vamos a poder pagar con el Señor. Nunca va a alcanzar todo lo que podamos hacer por todo lo que Él nos ha dado. Imagínate, si alguien te ha dado la vida, te ha dado la posibilidad de salvarte de un accidente, de la muerte, te ha sacado de cosas tremendas, ¿cuánto le debes? ¿Con qué podrías pagarle a esa persona? No alcanza el dinero del mundo, por más que le des todo lo que tengas, nunca podrías pagar eso. Y eso nos sucede a menudo con Dios, que Él nos da tantas cosas, además de la salvación, de la vida, del gozo, de la paz, tantas cosas que nos da Dios, pero a veces nosotros no pensamos de esta manera que le estoy diciendo, bueno, ¿qué puedo darle yo al Señor? ¿Qué puedo hacer yo por un hermano? ¿Qué puedo hacer yo por alguien que necesita? Y solamente muchos de nosotros tenemos la tendencia de venir a la iglesia a buscar a ver qué puedo recibir. ¿Qué me pueden dar? ¿Qué puedo yo sacar? ¿Qué bendición puedo recibir del Señor? Pero qué bueno es venir a la iglesia con un corazón generoso para dar. De hecho, hoy tenemos una mesa acá llena de cosas ricas. Unos hermanos, que no voy a decir el nombre porque así dice la Escritura, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, decidió dar unas primicias, ¿no?, al Señor y es para que lo podamos compartir luego entre todos. Cosas ricas, frutas, panes, y el Señor bendiga a la familia que hizo eso. Y yo sé que muchos de ustedes dan sin que nadie sepa, que eso es lo mejor. Dar no para ser vistos, no para aparentar y decir, oh, mira todo lo que este hermano da, sino que cuando uno da por amor al Señor, y si nadie sabe, mejor. Amén. Porque no damos por orgullo ni por vanidad, sino tenemos que dar por amor. Amén. Así que muchas cosas que usted hace, quizás los líderes, los pastores hacen, nadie las sabe. Quizás el hermanito que se sienta allá al fondo, que nadie lo conoce,
hace mucho por el Señor y nadie lo sabe. Pero Dios, dice la Escritura, que Él no es deudor de nadie. Todo lo que el hombre, la mujer, refiriéndose al ser humano, siembra, eso va a cosechar. Así que si usted siembra para el Señor, va a cosechar bendición del Señor. Amén. Y esto es una verdad que está en la Biblia. Y por supuesto que dice la Escritura que es mejor dar que recibir. Es un principio de la Escritura. Y no estoy hablando de prosperidad, ¿no? No soy un predicador de la prosperidad, ni tampoco un predicador que pide dinero. Aunque a veces tengo que pedir perdón por eso. Les dije a ustedes en una de las prédicas que a veces yo cargo solo algunas cargas y podría compartirlas con ustedes que son mis hermanos, pero no las comparto porque no quiero ser carga para ustedes. Entonces un día les pedí perdón porque me parece que es mejor cuando uno lleva las cargas entre todos. Como dice la Escritura, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Si usted ve que una persona está sobrecargada de trabajo, de necesidades para ayudar a otros, no puede ayudar si no sabe. Pero si usted dice, yo tengo esta carga en mi corazón o tengo este deseo para servir al Señor, hay esta necesidad en la iglesia, entonces todos podemos ayudar. Y así han pasado muchos años de que con mi esposa, mi familia, a veces con algunos hermanos hemos compartido, pero hemos llevado cargas muy grandes que la iglesia no sabía. Pero qué bueno es compartir con la iglesia y decir, bueno, hermanos, vamos a orar por esta necesidad. Hay un hermano que necesita y vamos a trabajar y vamos a tratar de ayudar y colaborar. Necesitamos a veces algún bien para la iglesia. Puede ser un lugar, puede ser construir. La vez pasada fuimos a la iglesia Cita con la Vida del pastor Mario Quispe. Ellos estaban usando la misma carpa que nosotros usamos cuando no teníamos techo. Cita con Jesús, Cita con la Vida es de Córdoba. Mario y Celina Quispe son miembros de la comisión directiva también de la institución. Y bueno, ellos habían hecho un terreno donde está la iglesia, las paredes, tenían algunas ventanas, puertas, pero le falta techo. Una hermosa construcción, pero sin techo. Y en épocas de lluvia no tenían techo, entonces pusieron una carpa que fue la misma que nosotros usamos cuando no teníamos techo también. Y bueno, ahí se embolsa el agua, ¿no? Y empieza a gotear y todo eso, y hay que descargar el agua. Y ¿cómo no? Yo pienso, cuando uno ve una cosa así, ¿cómo no ayudar, no? Podríamos ayudar, amén. Y creo que es una bendición poder ayudar. Así que el tiempo pasa y bueno, le dije al pastor Mario que tenemos que sentarnos a hablar a ver cómo podemos ayudar. Y así el tiempo pasa y pasa y todavía no nos podemos sentar. Pero ahí están sus hijos acá. Hoy vinieron a bendecirnos, ¿no? Amén. Hoy vinieron a compartir con nosotros. Y ojo, no es que ellos no tengan, sino que ellos se esfuerzan. Estoy seguro que ya deben tener parte, ¿no?, del techo por fe o por trabajo, porque los hermanos Dan, ese día que fuimos, trabajaban tremendamente y daban también. Y uno dice, algunos de ellos son familias humildes, trabajadoras, pero qué manera de dar, qué manera de ofrendar para la iglesia. Y a veces cuando uno menos tiene es cuando más da. Y a veces cuando uno más tiene es cuando menos da. No digan amén a eso. No seamos así, que cuando más tenemos menos damos, sino que al contrario, cuando más el Señor nos bendiga, más podemos darle al Señor. Amén. Así que bueno, todo esto
tiene que ver, y quizás no directamente, pero con la palabra de hoy, la nueva vida en Cristo, de cómo nosotros como creyentes tenemos que vivir de una manera digna, de acuerdo al llamamiento que Dios nos ha hecho. Dice así, Efesios capítulo 4, verso 17, voy a leer del 17 hasta el 32 nuevamente, para que recordemos lo que ya dijimos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, verso 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Esto leímos el domingo pasado y hablamos de nuestra identidad, que es según Dios. Dios es el que nos da la identidad como cristianos, como iglesia que somos. Y vemos que Dios, los atributos, las virtudes de Dios son preciosas. Leíamos que Dios se viste, ¿no?, de virtudes, de poder, de majestad. Dios está revestido de cosas hermosas. Leímos algunos versículos. Dice, me vestía de justicia y me cubría con manto de diadema, que era mi rectitud. Vemos que el Dios en el que nosotros creemos es un Dios tan, como que no hay palabras para describirlo, porque es un Dios que es majestuoso. Es un Dios de justicia, es un Dios de verdad, un Dios de amor. Y todos los atributos, si estudiaríamos un poquito cómo es Dios y cuáles son los atributos de Dios, diríamos, bueno, pero eso es Dios. Pero nosotros los seres humanos, bueno, somos falibles, somos finitos, tenemos muchos problemas, muchas fallas. Pero ¿qué sucede con la iglesia? La iglesia está destinada y está llamada a ser como su Dios. Que nosotros podamos ser transformados en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra mente, así como es Jesús, el Hijo de Dios, nosotros también podamos ser como Él. Esa es la meta del cristiano, que seamos como Él,
que seamos en todos los aspectos como Él, que tengamos el amor que tiene Dios, que tengamos la santidad que tiene Dios, que hagamos justicia así como Dios hace justicia, que nos podamos entregar así como Él se entregó, que seamos perdonadores como Él nos perdonó, que nos parezcamos al Señor. Eso significa ser cristianos. Y para lograr eso, decíamos el domingo pasado, tenemos que conocer a Dios, tenemos que saber cómo es Él. Y tenemos que cada día decirnos, Señor, yo quiero parecerme a ti. Yo quiero dejar de ser como era antes que te conocía. Y por eso el apóstol Pablo le dice a los cristianos de Éfeso que ustedes tienen que ser dignos de acuerdo al llamamiento que han recibido. Y dejen atrás la vida esa que tenían antes, cuando eran gentiles, no tanto refiriendo sea que eran de otro país o otra cultura, sino antes de conocer a Dios, cuando eran paganos, cuando servían a otros dioses, cuando adoraban a otros dioses muertos que no tienen sentido, que no tienen poder, que no tienen vida, que eran quizás de piedra o de cartón o de madera o de bronce o de hierro. Esos ídolos que ellos adoraban, que no tienen vida, que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no escuchan. Que dejen esa vida vieja, que dejen de confiar en las estatuas, en los ídolos, y que confíen en el Dios que es espíritu, que es verdadero, el creador de todas las cosas, el creador nuestro Dios. Entonces, cuando conocemos a ese Dios, cobramos una nueva identidad y el apóstol Pablo dice que dejemos esa vieja manera de vivir y que nos revistamos de una nueva persona, de un nuevo hombre, una nueva mujer creado según Dios, que nuestra identidad sea como es Dios. Entonces hablé de la identidad y que es una nueva creación, una creación que va hacia la perfección y que el cristianismo no se trata de cumplir un montón de reglas, de asistir a reuniones, hasta de hacer cosas. El cristianismo se trata de conocer a Cristo, de tener una relación con Él y de parecerse a Él. Y esa relación es muy importante para ese cambio. Si usted usted puede estar muchos años en una iglesia, pero si usted no ha conocido a Cristo, no ha tenido ese encuentro con el Señor, no ha tenido la experiencia de cambiar, de nacer de nuevo, difícilmente pueda parecerse al Señor. Pueden haber cristianos que dicen que son cristianos, pero no conocen a Cristo, no conocen a Dios. Y por eso es tan importante esa naturaleza nueva, porque es un milagro que Dios produce en nosotros. Y eso se da a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu de Dios. Necesitamos nacer de nuevo a través de la palabra y a través del Espíritu. Jesús le dice a un estudioso de la ley, si no nacieres de nuevo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Y esto de nacer de nuevo tiene que ver con la identidad, con ese cambio, despojarnos de lo viejo, como éramos antes, que mentíamos, robábamos quizás cuando nadie nos ve, ¿no? O si te hay oportunidad, bueno, si a alguien se olvidó la billetera, lo lamento, decimos, ¿no? ¿Es robar eso? Bueno, sí, porque si uno podría decir, bueno, ¿de quién es esta billetera? Voy a poner un aviso que se perdió una billetera con tanto dinero. Hay tantos casos así de gente que tiró a la basura mucho dinero y alguien honesto fue y lo devolvió. ¿Quién será el dueño de esto, no? Es decir, que ese cambio en nuestra vida y esa nueva identidad es la que necesitamos como creyentes. Y eso no es que, para mí, el nacimiento se produce cuando nosotros conocemos al Señor. Pero como cristianos necesitamos renovarnos diariamente. ¿Por qué? Porque vivimos todavía en un mundo corrupto, lleno de pecado y de gente que practica el pecado. Y es como que yo puedo lustrar mis zapatos
hoy a la mañana, pero después cuando voy a casa piso el piso, la tierra, el polvo, las piedras, y casi siempre se me llena de polvo otra vez. Vivimos en un mundo que tiene esa característica. Y se nos puede pegar ese polvo en nuestra mente, en nuestro corazón. Necesitamos limpieza. Necesitamos sacudirnos el polvo de los zapatos y pasarnos un trapo y limpiar. ¿Y quién hace eso? Hablando metafóricamente como creyentes. Bueno, lo hace la palabra, lo hace el Espíritu Santo de Dios. Es que cuando leemos la palabra y cuando leemos esto que dice que debemos renovar nuestras mentes, en el espíritu de nuestra mente, en Colosenses habla de eso, y que debemos vestirnos de un nuevo hombre, el cual se ha renovado según la imagen de Dios. Entonces entendemos que no es suficiente con venir a la iglesia y decir, bueno, yo ya me entregué a Jesús, yo ya creo en el Señor, está bien, pero el cristianismo es una práctica diaria. Debemos renovarnos diariamente. Yo creo que hasta eso pasa en el mundo también. Si supongamos que yo estudié una profesión, a usted le debe pasar, ¿no? Puede ser que estudie música, por ejemplo. ¿Qué hace el profesional de la música? Bueno, estudia la teoría, el solfeo, las notas, las escalas, y tiene el conocimiento de cómo es un instrumento, lo practica. Pero ¿qué pasa si ese músico deja de practicar ese instrumento? Se va olvidando y de repente, después de 10, 20 años que no practica, lo conoce pero no lo practica, de repente dice, ay, ¿por qué hay un músico que sabía tocar muy bien un instrumento? ¿Por qué no pasa y nos acompaña? Y resulta que pasa el músico y no se acuerda de nada, ¿no? Las manos están duras, los dedos también, las muñecas. Yo tocaba la batería hace muchos años, por eso les doy el ejemplo. Yo puedo tocar la batería ahora, pero me va a costar un montón. Lo mismo pasa en nuestra vida, que si nosotros no vivimos y no nos renovamos, no recordamos, no leemos la palabra de Dios, no oramos, no estamos en comunión con el Señor, se nos va a ir llenando de polvo esas vestiduras. Y aunque nosotros digamos, bueno, pero el Señor me perdona, yo soy creyente, voy a la iglesia, pero si yo no me preocupo por mi vida espiritual, si yo no hago lo que dice la palabra de Dios que tengo que hacer, si yo no me aparto del pecado, si yo vivo una vida frívola sin pensar en los demás, solamente en mí, o vivo pensando en el dinero, cómo hacer más dinero, y eso es muy común hoy en día. Yo creo que el dinero no es malo, pero el amor al dinero sí es malo. Porque dice la Biblia que el amor al dinero es el principio de todos los males. Y si yo solamente pienso en el dinero y no en otra cosa, lo cual es una tentación, ¿no? Si uno entra en las redes, ¿de qué se habla? ¿De qué se habla más? Bueno, se habla de la política y se habla de cómo hacer dinero. Y hay muchos que tratan de entusiasmar a la gente y decir, bueno, usted puede hacerse millonario en poco tiempo, si hace esto, esto, esto y esto. Pero tenemos que saber que la verdad de eso es que el dinero debe ganarse honestamente y se gana trabajando, ¿no? La mejor manera de ganar dinero, el sustento, es trabajando con el esfuerzo, porque así ha sido establecido por Dios. Con el sudor de tu frente ganarás el pan. Y no estoy diciendo que uno no pueda ganar dinero mediante herramientas o mediante el conocimiento o mediante habilidades que uno puede tener. Está bien. Y acá vamos a ir un poquito a uno de esos puntos que no todavía, pero quiero tocar brevemente porque el tiempo ya ha pasado, que no tenemos que tenerle miedo a tener cosas, pero tenemos que saber que
todo lo que nosotros tenemos, de todo lo que nosotros tenemos, tenemos que dar cuenta a Dios. Todo lo que tú tienes no es tuyo, sino que Dios te ha permitido tenerlo. Quiere decir que Dios es dueño de todas las cosas y nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Si nosotros no somos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, bueno, Dios un día nos va a pedir cuenta de eso. Y nos va a decir, yo te he dado esto, te he dado lo otro y lo otro, una lista. ¿Y qué hiciste con lo que te di? ¿Cómo lo usaste a eso? ¿Cómo lo administraste? ¿Fuiste egoísta? ¿Fuiste generoso? ¿Fuiste perdonador con el pobre que te debía? ¿O fuiste severo y lo mandaste a la cárcel? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Cómo lo usaste? Y ese es otro tema, ¿no? Podríamos hablar de los talentos también. Dios nos ha dado capacidades, talentos, conocimientos. Bueno, ¿cómo lo administras a eso que Dios te ha dado? ¿Cómo lo estás usando? Y veo que nuevamente no me va a alcanzar el tiempo para desarrollar todo. Pero quiero ir por lo menos a uno de los puntos. Dice, uno de los puntos, vamos a leer a partir del verso 25. 4:25, uno de los puntos de cómo nosotros tenemos que vivir esa nueva identidad como creyentes, dice, por lo cual, Efesios 4:25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Algo mencioné acerca de esto. Díganse la verdad. Y también di un pequeño ejemplo de eso, que si el ojo no le avisa a la mano que hay un hierro caliente y la mano lo agarra, se va a quemar, ¿no es cierto? Entonces, como cuerpo nosotros debemos decirnos la verdad, advertirnos de las cosas. Aprendemos en la Escritura que Dios odia la mentira, aborrece, dice la Biblia, la mentira. Dios no miente, pero hay alguien que sí miente. ¿Quién es ese? Satanás dice que es padre de las mentiras. Así que si tú dices la verdad, te estás pareciendo a cómo es Dios. Pero si dices la mentira, te estás pareciendo a lo que es Satanás. ¿Qué quieres? ¿A quién quieres parecerte? ¿A Dios o a Satanás? Satanás es el padre del engaño, de la mentira. Y cuando decimos la verdad, estamos imitando a Dios. Y cuando mentimos, estamos imitando a Satanás. En segundo lugar, dice que debemos tener cuidado con el enojo. ¿Cuántos de ustedes se enojan? Algunos son rápidos para enojarse, como yo. Qué rápido que nos enojamos, ¿no? A veces tenemos que controlar ese enojo. Bueno, hay enojos buenos y enojos malos. No voy a poder decir todas las cosas que quiero decir hoy, pero quiero decirles esto, que hay un enojo que es bueno, y el enojo bueno es cuando nosotros sentimos molestia por algo que es injusto. Cuando algo que es injusto o es pecaminoso a nosotros nos molesta. Ese es un buen enojo. Pero aún ese enojo que es bueno, porque estamos enojándonos a causa de la injusticia, así como Jesús se enojó, se indignó cuando vio a los mercaderes que estaban haciendo negocio en la puerta del templo, agarró una cuerda, dice, y volcó las mesas y los echó a todos. También se enojó cuando uno de los fariseos le vino a preguntar, ¿por qué estás sanando el día sábado? Dice que Jesús lo miró se molestó el Señor, lo miró con enojo, y a todos los que estaban ahí alrededor, ¿no?, cuestionándole por qué él sanaba a un enfermo el día sábado. Porque él veía la hipocresía y la dureza de su corazón, que no tenían misericordia por el que sufría. Entonces ese tipo de enojo es un enojo bueno. Como dice la Escritura, el celo de tu casa me consume. Cuando vemos algo en la iglesia que está mal o un hermano que está mal y a uno le molesta, porque uno dice, pero ¿por qué?
¿Por qué este hermano tiene que andar así, tiene que estar mal, o esta hermana? ¿Por qué tiene que hacer esto o lo otro? ¿Y qué tiene que hacer uno? Bueno, hablar con la persona y decir, hermano, eso está mal. Y tienes un tiempo para arrepentirte, pero hoy es el tiempo para arrepentirte. No esperes hasta mañana, no esperes que pasen los días, los años y eso siga así. Tienes que tomar una decisión, tienes que arrepentirte y hacer las cosas bien. Ahora, el enojo malo es cuando damos rienda suelta a nuestras emociones, cuando damos rienda suelta a nuestra rabia y entonces no solamente que nos enojamos, sino que hacemos cosas malas. Muchas de las personas que se han enojado están presas porque dieron rienda suelta a su enojo y terminaron haciéndole daño a alguien, a veces matando a alguien o haciendo daño y bueno, perdieron su libertad. Dice, no se pierda el sol sobre tu enojo. Y eso no tiene tanto que ver con si el sol sale o no, porque entonces podríamos decir, bueno, los esquimales que no ven el sol por 6 meses pueden estar enojados 6 meses. No, tiene que ver con el tiempo, que cuanto más nosotros dejamos que ese enojo esté en nuestro corazón, eso va minando nuestra vida, va enfermando nuestra mente, nuestra vida, empezamos con pensamientos, y cuando nos demos cuenta de eso, tenemos que pedir al Señor ayuda, decirle, Señor, ayúdame a perdonar. Están cometiendo una injusticia conmigo, están desacreditándome, están hablando mal de mí. Y no tienen razón, pero ayúdame a perdonar. Porque el perdón te va a hacer libre. La verdad te va a hacer libre, la verdad de Dios te va a hacer libre. Y la verdad de Dios es que debemos perdonar. Y entonces dice el 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque cuando nosotros estamos enojados y no podemos perdonar, estamos dejando una puerta así de grande abierta para que entren espíritus malos, entre Satanás y haga con nosotros lo que quiera. Es como cuando nosotros nos vamos a dormir y dejamos el garaje abierto y están todas las herramientas, dejamos la puerta de la entrada de casa abierta, ahí está el televisor, la computadora. ¿Ustedes qué piensan que va a pasar? Va a entrar un ladrón y se va a llevar todo. Lo mismo pasa con nuestra alma, cuando nosotros dejamos abiertas puertas de nuestra alma. Viene el enemigo y hace saqueos, roba y destruye nuestra vida, destruye nuestra familia, nuestros hijos. Entonces dice la Escritura, no des lugar, ¿a quién? Al diablo. Ciérrale la puerta, porque el diablo es el ladrón, ¿no? Es asesino, es destructor. Él dice que, la Biblia dice que él vino para matar, para robar y para destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Enojémonos por cosas injustas. Y cuando nos enojemos, seamos capaces de conversar y también muchas veces, aunque tengamos, digamos, aunque tengamos razón, nosotros tenemos que perdonar algunas injusticias, así como el Señor nos perdonó a nosotros. Nosotros éramos injustos, sin embargo Dios nos perdonó nuestra injusticia. No permitas que Satanás se aproveche de esa puerta abierta. No dejes que ese enojo se enquiste en tu alma, en tu corazón. Eso se refiere en que no se ponga el sol sobre este enojo, no dejes pasar el tiempo. Date cuenta a tiempo y curá ese enojo, esa herida, en el nombre del Señor. Y si no lo puedes hacer, pedirle ayuda al Señor, yo estoy seguro que Él te va a ayudar. No le dejes oportunidad a Satanás. Bueno, habla también de que el verso 4:28, que les prometí que le iba a hablar acerca de que debemos trabajar honradamente para ganar el dinero, dice 4:28, el que hurtaba, el que robaba, no hurte más, sino trabaje. Estamos hablando de nuestra identidad como hijos de Dios. Trabaje. ¿Es bueno el trabajo? ¿Para qué trabajamos y nos esforzamos? Para ganar el sustento.
con nuestro esfuerzo, haciendo con sus manos lo que es bueno. Hay trabajos malos que se gana mucho dinero y que son más fáciles que otros, sí hay, pero no debe ser el cristiano el que hace esos trabajos, ¿no? No se deje tentar por el dinero, por las ofertas. Mirá, si vos me firmás esto, yo te doy una parte, ¿no?, de la coima. No haga eso, porque eso añade maldición y tristeza a su vida. Quizás no lo vea hoy, pero lo van a ver quizás años después, su generación, sus hijos. Usted dice, ¿por qué me pasó esto? Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si nosotros sembramos algo injusto, vamos a cosechar del fruto de la injusticia. Entonces, cuando nosotros sembramos lo bueno y nos vienen cosas malas, podemos reclamarle al Señor: Señor, yo hice lo bueno, sembré lo bueno, fui honesto, y sin embargo, mirá lo que me está pasando ahora. Entonces Dios puede actuar en su justicia. Pero si somos injustos y queremos que nos hagan justicia, ¿cómo va a actuar Dios si dice, bueno, vos esto que te está pasando te lo mereces, porque no fuiste justo, no hiciste bien las cosas? Es el resultado de tu siembra. Y tenemos que reconocer que así es muchas veces. Pero por eso hoy es el día, hoy es un comienzo de un nuevo año, decir, Señor, yo este año yo quiero sembrar cosas buenas, quiero ser honesto con el pastor, con mis hermanos, con el jefe de mi trabajo, con las personas que están a mi lado, con mi esposa, con mis hijos. Quiero ser honesto con el gobierno, con los impuestos, con lo que tengo que cumplir. Ayúdame, Señor, a ser honesto. Ayúdame a no robar o a no sacar lo que no es mío. Ayúdame a trabajar con cosas y con mis manos haciendo cosas buenas. No solamente para pensar en mí, de una manera egoísta, sino para poder ayudar a otros también, ¿sí? Y voy a cerrar, me falta un punto más, pero voy a cerrar por la hora. Notamos que Jesús, cuando anduvo acá, hizo cambios radicales en la gente. Uno de esos cambios es Zaqueo, que dice que él le cobraba más impuestos de lo que debía a la gente. Pero cuando se encontró con Jesús, él cambió su vida, tuvo una nueva identidad. Él dijo, bueno, si antes yo robé a la gente, ahora le voy a devolver 4 veces más de lo que le saqué. Vemos un cambio en su vida, ¿no? Entonces, qué importante es el poder hacer las cosas como Dios nos manda. Quería decir algo acá que me gustó mucho, pero dice algo así, que ay, si lo encuentro, está acá. Ahí está, algo que dijo, una frase muy interesante de un gran predicador, John Wesley. Por eso voy a cerrar por ahora. Dice así, con respecto a esto de trabajar y ganarse, ¿no? Dice, trabaje todo lo que pueda, gane todo lo que pueda, y luego dé todo lo que pueda. Amén. ¿Le gustó eso o no? No es que sea malo tener dinero, es cómo lo obtenemos. No es que sea malo acumular dinero, pero ¿qué hacemos con ese dinero? Trabaje todo lo que pueda, gane todo lo que pueda y dé todo lo que pueda. Amén. Dios les bendiga. Pongámonos de pie, oramos al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Siempre nos falta el tiempo para poder decir todas las cosas que queremos, porque es tan amplia tu palabra y tan rica y tan profunda.
pero lo poco que hemos escuchado de tu palabra, ayúdanos a retenerlo y no solamente a conocerlo o a recordarlo, sino a vivirlo, a practicarlo. Ayúdanos en este año nuevo, que podamos tener esa identidad de cristianos y que la bendición que recibamos sea una bendición que viene de ti, que podamos ser honestos con eso y que podamos ayudar a otros, que podamos decidir en nuestro corazón no guardar rencor, no tener odio, sino ser perdonadores, que podamos dar todo lo que más podamos, que también cuidemos lo que sale de nuestra boca, toda palabra ociosa, toda maldición, maledicencia, que podamos agradarte con nuestras palabras, que no entristezcamos al Espíritu Santo, que no contrictemos al Espíritu Santo con nuestras palabras o hablando mal de alguien, sino que tengamos tu identidad, así como tú eras, con la verdad, siempre hablando con la verdad, poder corregir con amor, con justicia y poder avisar cuando vemos un peligro en nuestro hermano, en nuestra hermana, que podamos servirte, Señor, con las manos limpias, sabiendo que cada día nos renovamos en ti. Renuévanos, transfórmanos nuestra vida, renovando nuestra mente cada día, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, que nos limpie, que podamos ser perdonadores, para que tú nos perdones y nos limpies a nosotros, que lo vamos a hacer hoy, compartir el pan, el vino, y antes de eso queremos ponernos a cuenta contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y que tengan un hermoso año, ¿no?